Durante más de un milenio, la medicina se apoyó en una idea sobre nuestro cuerpo que era sencillamente incorrecta. Hoy vamos a ver cómo un solo hombre, armado con una pregunta muy simple, lo cambió absolutamente todo. Para entenderlo, tenemos que viajar al siglo XVII y hacernos la misma pregunta que se hacían los médicos de entonces. El corazón late, bombea sangre, sí, pero ¿de dónde viene toda esa sangre? Y sobre todo, ¿a dónde va? Parecía un misterio sin solución, como un pozo sin fondo. Y aquí es donde la historia pega un vuelco. Un médico inglés, William Harvey, se puso a hacer un cálculo que parecía muy simple, pero que resultó ser demoledor. Descubrió que en una sola hora el corazón bombeaba una cantidad de sangre que pesaba 3 veces más que una persona adulta. Pensemos en eso, 3 veces. ¿Cómo era posible que el cuerpo fabricara y consumiera esa barbaridad de sangre tan rápido? Las teorías de la época, de repente, no tenían ningún sentido. Ante este problema, a Harvey solo se le ocurrió una respuesta posible. Una respuesta tan sencilla que era, a la vez, revolucionaria. La sangre que sale del corazón tiene que volver a él. No hay otra. Tenía que ser un circuito cerrado. La sangre tenía que circular. Bien, ¿y quién era este William Harvey? Pues era un médico inglés que tenía algo que le diferenciaba de sus colegas. No se fiaba solo de lo que decían los libros antiguos. Él necesitaba verlo con sus propios ojos, necesitaba observar. Y todo empezó con ese cálculo, con esa pregunta sobre la increíble cantidad de sangre que movía el corazón. Esa fue la primera pieza del dominó. Para hacernos una idea de lo que consiguió Harvey, primero hay que entender contra qué luchaba. Y no era solo la ignorancia, no. Era una teoría poderosísima, una idea que se había aceptado como una verdad absoluta durante nada menos que 14 siglos. Y aquí lo vemos claro, el choque de dos formas de pensar. A un lado la teoría de Galeno, que llevaba 1400 años vigente. La sangre se crea en el hígado a partir de la comida y el cuerpo la consume como si fuera combustible. Y al otro, las preguntas de Harvey, que son de pura lógica. A ver, si la sangre va y viene como una marea, ¿por qué las válvulas del corazón y de las venas solo dejan pasar en una dirección? ¿Y cómo es posible fabricar y quemar tantísima sangre sin parar? Harvey no solo hacía preguntas, estaba usando la lógica como un martillo contra un muro de dogmas. Y aquí es donde Harvey marca la diferencia. En lugar de buscar las respuestas en los viejos manuscritos de Galeno, decidió buscarlas donde tenían que estar, dentro del propio cuerpo. Dejó de leer y se puso a mirar. Dejó de especular y se puso a experimentar. Y este es su método, brillante. Observó el corazón de animales vivos para ver cómo se contraía en tiempo real. Analizó las válvulas, esas pequeñas compuertas del corazón y de las venas, y se dio cuenta de que todas eran unidireccionales. Y luego hizo algo decisivo. Ligó arterias y venas. Si ataba una arteria, la sangre se acumulaba en el lado del corazón. Si ataba una vena, la presión aumentaba en el lado contrario. Cada experimento era una nueva pista, una pieza más que encajaba en el puzzle. Así que, al final, todas las pruebas apuntaban a lo mismo. La sangre salía por un sitio, las arterias, y volvía por otro, las venas. Y las válvulas se aseguraban de que no hubiera marcha atrás. La única conclusión lógica, la única posible, era que la sangre circulaba por el cuerpo en un bucle cerrado y continuo. Para 1616, Harvey ya lo tenía claro. Estaba convencido de su teoría. Pero ¿saben qué? Tardó más de 10 años en publicarla. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Iba a desafiar 1400 años de medicina. Iba a enfrentarse a un gigante. Y finalmente lo hizo. En 1628 publicó este pequeño libro, De Motus Cordis, un librito de apenas 52 páginas, impreso en papel barato y lleno de erratas. Pero lo que contenía era una bomba de relojería destinada a cambiar la medicina para siempre. La reacción, como se imaginaba, no fue nada buena. Sus colegas le pusieron un mote, un apodo despectivo, circulator. Y ojo que la palabra tenía doble sentido. No era solo por su teoría de la circulación. Es que, en el latín de la calle de aquella época, circulator también significaba charlatán, curandero. Básicamente le estaban llamando farsante. Y este desafío a la autoridad le salió muy caro, tanto en lo personal como en lo profesional. El número de sus pacientes cayó en picado. Al fin y al cabo, ¿quién iba a querer tratarse con un médico al que sus propios compañeros consideraban un loco, un charlatán? La comunidad médica se rió de él. Pero seamos justos, a pesar de las burlas, la teoría de Harvey tenía un punto débil, uno de verdad. Había una pieza del rompecabezas que él mismo reconocía que no era capaz de encontrar. Y esta era la gran pregunta con la que le acorralaban sus críticos. A ver, Harvey, de acuerdo. La sangre sale por las arterias que se van haciendo cada vez más finas y vuelve por las venas que empiezan siendo diminutas. Pero, ¿dónde está la conexión? ¿Cómo pasa de un sistema a otro? A simple vista, no había nada que las uniera. Era un hueco en su teoría que muchos no estaban dispuestos a aceptar.
¿Y la respuesta? Bueno, la respuesta tardó en llegar. Harvey publicó su libro en 1628. Murió casi 30 años más tarde, en 1657, sin haber visto la prueba definitiva que confirmaba su teoría. Pero solo 4 años después de su muerte, en 1661, un médico italiano llamado Marcello Malpighi por fin encontró la pieza que faltaba. Malpighi estaba usando un invento bastante nuevo, el microscopio, para observar el pulmón de una rana. Y de repente, allí estaban. Una red de vasos sanguíneos minúsculos, finísimos como hebras de cabello, que conectaban las arterias más pequeñas con las venas más pequeñas. Los llamó capilares. Era el eslabón perdido. El circuito de Harvey por fin estaba completo, y su teoría demostrada más allá de toda duda. Pero la historia no termina aquí, porque la verdadera revolución de Harvey, su mayor legado, va mucho más allá de la circulación de la sangre. No fue solo lo que descubrió, sino cómo lo descubrió. Lo que hizo Harvey fue cambiar las reglas del juego. Dijo, basta ya de aceptar lo que dijo alguien hace 1000 años. Reemplazó la autoridad de los libros por la autoridad de la evidencia, de lo que se puede ver y tocar. Eligió experimentar en vez de aceptar dogmas. Su trabajo no solo nos explicó cómo funciona el corazón, nos enseñó una nueva manera de entender el mundo. Sentó las bases de la ciencia moderna. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La batalla de Harvey contra una idea aceptada durante 1400 años nos recuerda que la ciencia nunca se detiene, que siempre está cuestionando. Así que cabe preguntarse, ¿qué ideas que hoy nos parecen totalmente obvias acabarán siendo la teoría de Galeno del futuro?